aquel negro amanecer, rumbo al Calvario va Jesús. Grande fue el dolor y la humillación cuando en la cruz murió. El poder de la cruz, mi lugar, Él tomó mi castigo, sufrió en esa cruz hallé perdón. Ver el dolor que tu faz mostró, cargando mi pecado atroz. Todo mal pensar, toda mala acción, coronaron tu humillación. El poder de la cruz, mi lugar, Él tomó mi castigo, sufrió en esa cruz hallé perdón. La tierra tembló, todo oscureció, su rostro inclina al Creador. Velo roto en dos, grande esclamor, ya consumado es el poder de la cruz, mi lugar, Él tomó mi castigo, sufrió en esa cruz hallé perdón. Oh, mi nombre ve escrito en tu cruz, porque sufriste, libre soy. Ya no moriré, vida me otorgó tu generoso amor. El poder de la cruz, mi lugar, Él tomó mi castigo, sufrió en esa cruz hallé perdón. El poder de la cruz, mi lugar, Él tomó mi castigo, sufrió en esa cruz hallé perdón. Cantaré de Jesucristo, de su grande y tierno amor, que sufrió en
gran poder, y el pecado y el infierno, Él me ayudará a vencer. Cantaré a Jesucristo, pues su sangre me compró, y en la cruz me dio el indulto, del pecado me libró. Cantaré la excelsa historia de su grande redención. Si decides recibirme, te da vida y salvación. Cantaré a Jesucristo, pues su sangre me compró, y en la cruz me dio el indulto, del pecado me libró. Cantaré de Jesucristo, de su eterno y tierno amor. Hijo de Dios soy por gracia, es mi Cristo el Salvador. Cantaré a Jesucristo, pues su sangre me compró, en la cruz me dio el indulto, del pecado me libró, del pecado me libró. Este es el segundo mensaje sobre un personaje bíblico. Y ahora vamos a estudiar a Eva. En el mensaje anterior vimos a Adán, el ejemplo de Adán, y como su ejemplo nos enseña a no desesperarnos por el pecado de Adán o por nuestro pecado, sino esperar en Dios. Y ahora vamos a ver al segundo ser humano en la creación de Dios. Vamos a estudiar a Eva, la esposa de Adán. Y lo que vamos a ver en este estudio, vamos a ver el ejemplo de Eva y nuestra condición caída y la condición de nuestro corazón. Ahora, tenemos que ver, para estudiar a Eva, tenemos que ver un pasaje muy difícil del Nuevo Testamento. Pero no quiero que nos perdamos en los detalles del pasaje, aunque vamos a estudiar los detalles y vamos a hablar de los versículos difíciles. Quiero que nos enfoquemos en lo primordial, en la idea principal, en lo que podemos aprender de nosotros. Siempre podemos tener debates teológicos, debates sobre una u otra interpretación de un pasaje difícil. Pero lo básico, lo que necesitamos aprender y aplicar a nuestras propias vidas, va a ser claro. Entonces, ¿cómo es nuestro corazón? Nuestro corazón, las Escrituras lo dicen, es engañoso. Ahora, el engaño, ser engañado. A nadie le gusta ser engañado, pero todos le hemos engañado a otra persona en alguna ocasión. Todos hemos mentido. De hecho, en 1988 se estimaba que alrededor de 500,000 norteamericanos tenían diplomas o títulos falsos. Se presentaban de una manera y no presentaban su realidad. Engañaron. Todos hemos mentido o engañado y también todos hemos sido engañados, porque nuestro corazón es engañoso y nos puede engañar. ¿Y por qué engañamos a otros? ¿O por qué somos engañados? Siempre pensamos que podemos ganar algo. Siempre pensamos que es mejor para nuestras personas si engañamos a otros. O cuando somos engañados, somos simples de corazón, tal vez necios,
o ciegos espiritualmente hablando, y somos fácilmente engañados. Me acuerdo de otro ejemplo cuando yo era niño y alguien en la casa había comido una galleta. Había galletas en un contenedor arriba del refrigerador y nadie debía comer las galletas sin el permiso de mi madre. Y bueno, yo comí la galleta, pero les mentí a mis padres. Y ellos nos preguntaron a mí y a mis hermanos, ¿quién comió la galleta? Nadie quería confesar. Ahora, ¿por qué quería yo mentir? ¿Por qué quería yo engañar? Pues yo pensaba que me estaba protegiendo. Yo pensaba que era mejor engañar, dar una falsa impresión, que reconocer la verdad y ser castigado. Pero obviamente mis padres me conocían. Mis padres eran muy astutos, muy inteligentes. Y ellos sabían que fui yo. Y ellos sabían cómo indagar, cómo investigar hasta que ya por fin Dios me quebrantó y yo confesé la verdad. Pero somos así, queremos engañar y somos fácilmente engañados. El ejemplo de Eva entonces nos va a enseñar a confiar en Dios y no en nuestros corazones engañosos. El pasaje que vamos a ver es 1 de Timoteo, capítulo 2. Entonces vamos a 1 de Timoteo, capítulo 2, y vamos a leer los versículos 8 a 15. 1 de Timoteo 2, 8. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprenda en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos, si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Vamos a orar y después vamos a estudiar el ejemplo de Eva. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos das la sabiduría que nos hace falta. Somos simples de corazón. Somos a veces necios o insensatos en nuestro pecado. Perdónanos. Y ahora instrúyenos con el ejemplo de Eva a confiar en ti plenamente, a reposarnos en la persona de Cristo, nuestro Salvador, quien es también nuestra sabiduría. Y pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, dije que este es un pasaje difícil. Y hasta ahora los comentaristas, los teólogos tienen muchas interpretaciones y muchas ideas diferentes sobre varias partes de este pasaje que acabo de leer. Pero no perdamos nuestro enfoque en nuestro corazón engañoso. En esa frase, en versículo 14, que Eva fue engañada. Y siendo engañada, ella incurrió en transgresión. Ahora, ¿cuáles son los puntos difíciles aquí? Hay muchos, pero si nos enfocamos en dos, son los dos que tienen que ver con Eva, nuestro ejemplo en este mensaje. En el versículo 11, por ejemplo, ¿qué significa cuando dice Pablo, la mujer aprenda en silencio con toda sujeción? Y el versículo 15, ¿qué significa cuando Pablo dice, pero la mujer se salvará engendrando hijos
si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Estos versículos son difíciles porque si los leemos sin considerar el contexto del pasaje, sin considerar el contexto histórico en el cual Pablo está escribiendo y sin considerar el contexto de toda la Biblia, podríamos, por ejemplo, en versículo 11, pensar o interpretar que la mujer no puede participar en la adoración corporativa. La mujer aprenda en silencio, lo que dice, ¿verdad? Aquí en nuestra traducción, en nuestra versión. Entonces la mujer no puede hacer nada, no puede hacer ruido, no puede hablar, no puede cantar. La mujer aprenda en silencio. Y algunos interpretan ese versículo de esa manera. O en el versículo 15, uno podría pensar, bueno, la mujer es salva en parte cuando engendra hijos. Y obviamente sabemos que eso es un error. La salvación no viene por obras, no viene por un acto específico, viene únicamente por fe en Jesús. Y vamos a ver esos versículos, vamos a intentar interpretar todo el pasaje bien, enfocándonos en Eva, enfocándonos en la condición de nuestro corazón. Pero podemos dar dos criterios o dos preguntas para ayudarnos y enfocarnos cuando leemos pasajes difíciles así. La primera pregunta que siempre tenemos que hacer es esta. ¿Cómo se relaciona este pasaje con su contexto histórico y cultural? La segunda pregunta que tenemos que hacer es cómo encaja este pasaje con el resto de la Biblia. Entonces vamos a responder a esas preguntas poco a poco, pero vamos a ver el ejemplo de Eva ahora en dos partes. Primero, vamos a ver Eva y nuestra condición caída. Y el primer punto que tenemos que entender es que todos somos susceptibles a ser tentados. Pensemos en Eva. Cuando ella fue tentada y engañada, todavía no había pecado. Ella todavía no tenía la naturaleza pecaminosa que nosotros tenemos. Y aún así fue engañada. ¿Pero por qué? Si no era pecadora todavía, si no tenía esa naturaleza. Bueno, aprendemos que el ser humano, aún en su condición perfecta antes del pecado, el ser humano necesita a Dios. El ser humano no es perfecto como Dios es perfecto. El ser humano no tiene toda la sabiduría divina. Solo Dios es Dios. Y nosotros somos susceptibles aún más siendo pecadores. Para entender este punto, pensemos en Jesús. Él fue tentado. Y pensemos en Eva. Ella fue tentada. Y de hecho, Satanás usó básicamente la misma estrategia en los dos casos. Con Eva, ¿qué hizo? Mintió, Satanás torció la palabra de Dios, le dio, ¿realmente es lo que Dios quería decir? Y luego usó la misma estrategia con Jesús. Satanás estaba dando citas de la Biblia, de la palabra de Dios, diciéndole a Jesús que hiciera esto o el otro. La diferencia entre Jesús y Eva es que Jesús no fue engañado. Eva fue engañado. Y todos somos susceptibles no solo a ser tentados, sino también a ser engañados. Engañados por el pecado. Ahora, también vemos, con el ejemplo de Eva, que todos somos simples de corazón. Y otra vez, aún más siendo pecadores. Aún más, no solo con una falta de la sabiduría de Dios o el entendimiento de Dios, sino también con la necedad que nace en nuestro corazón por nuestra condición pecaminosa. Salmo 119, versículo 130, dice así: la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Ahí David en este salmo está hablando a Dios. La exposición de tus palabras alumbra,
hace entender a los simples. Tenemos que ser humildes y reconocer que somos simples de corazón, que no sabemos, no entendemos y que necesitamos las palabras de Dios. También, en tercer lugar, el ejemplo de Eva nos enseña que todos necesitamos la sabiduría de Dios. Lo hemos mencionado ya, pero no solo somos simples de corazón. Para resolver ese problema necesitamos una sabiduría mejor, mayor que la nuestra. La sabiduría de Dios. Proverbios 3:5. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Ahora, un punto más en el ejemplo de Eva de lo que podemos aprender sobre nuestra condición caída. Somos susceptibles a ser tentados, engañados. Todos somos simples de corazón. Todos necesitamos la sabiduría de Dios. Y también algo positivo, todos podemos aprender y crecer. Porque en este pasaje, Pablo no está subyugando o ignorando o insultando a las mujeres. No está diciendo que la mujer, a la diferencia del hombre, no puede aprender, solo ella es simple, el hombre es sabio. No es lo que Pablo está diciendo aquí. Está diciendo que la mujer necesita aprender. Dice que la mujer aprenda en silencio con toda sujeción. Entonces, Pablo quiere que la mujer aprenda. El hombre necesita aprender, la mujer necesita aprender. Y entonces aquí el problema no era un problema femenino en sí, era un problema humano. Los hombres, igual que las mujeres, podemos ser engañados. El punto de Pablo no es decir que las mujeres son engañadas muy fácilmente y los hombres no. No, el punto de Pablo es que todos necesitamos aprender. Y todavía no hemos llegado a las partes difíciles de este pasaje. Pero déjeme darle ahora 4 razones por la cual la mujer no es más susceptible que el hombre a ser engañada. Eva fue engañada, es cierto. Adán no fue engañado, es cierto también. Pero todos somos susceptibles. El punto aquí, y tenemos que ver todo en detalle, pero el punto aquí no es, la mujer es simple, la mujer siempre va a ser engañada, el hombre es más sabio, el hombre es más fuerte. No es lo que Pablo está diciendo. Les doy 4 razones para probar esto. Primero, la primera razón es que Pablo no utiliza el ejemplo aquí de Adán y Eva para subyugar a la mujer. Si fuera su propósito, y si el punto aquí incluso fuera las posiciones eclesiásticas, entonces el hombre queda menos cualificado para ser un líder eclesiástico. ¿A qué me refiero? Aquí no está hablando de posiciones eclesiásticas cuando dice versículos 12 y 13, no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. No está hablando aquí de si una mujer debe o no ser un líder en la iglesia. Hay otros pasajes que hablan sobre ese asunto, incluso el siguiente capítulo 3, aquí de 1 Timoteo. Pero si el punto fuera que la mujer no puede ser pastora, digamos, porque Eva fue engañada, no hace sentido en este contexto. ¿Por qué? Porque si la mujer no es cualificada, mucho menos el hombre es cualificado. Adán no fue engañado, Adán pecó deliberadamente. Adán escogió el pecado. Entonces, esa es la primera razón por la cual la mujer no es necesariamente más susceptible al engaño. Todos podemos ser engañados. La segunda razón es el otro lado, es la razón positiva. Pablo no utiliza el ejemplo de Adán y Eva para subyugar a la mujer, sino para señalar un problema en el caso específico de la iglesia en Éfeso. Había un problema específico con las mujeres en este contexto histórico.
Y lo sabemos por otros pasajes que Pablo le escribió a Timoteo. Timoteo era el pastor de esta iglesia en Éfeso. Entonces, el problema con las mujeres en aquella iglesia no era el hecho de ser mujeres, sino su ignorancia y su discordia en la iglesia. Por ejemplo, y aquí vamos a hacer una pequeña lección en traducción de la Biblia, porque un problema grande que tenemos con la interpretación de este pasaje es que muchas veces los traductores no han hecho su mejor trabajo. Por ejemplo, la frase en versículo 11, en silencio, o en versículo 12, estar en silencio, no, en el griego no significa estar en silencio. En el griego significa calmarse o controlarse. Entonces la idea que Pablo está condenando es mujeres que querían dominar personas dentro de la iglesia, y en este caso eran mujeres que querían dominar, pero eran ignorantes, porque otra cosa que sabemos por el contexto histórico es que en esta época muchas veces las mujeres no recibían una educación. Pablo no está a favor de eso, no, porque él dice que la mujer aprenda. Pero si una persona no tiene educación, si tiene la soberbia de querer dominar y decir solo lo que a ella le parezca, tenemos un problema en la iglesia, porque nadie, ni una mujer, ni un hombre, ni el pastor, puede decir simplemente lo que él tenga en la mente. El pastor predica la palabra de Dios, y si alguien va a participar en canto, en testimonio, tiene que ser según la palabra de Dios y en orden. Si vamos a otro pasaje en 2 de Timoteo, capítulo 3, vemos con más precisión este problema en la iglesia de Éfeso. Porque en 2 de Timoteo, Pablo le está escribiendo todavía a Timoteo, el mismo pastor, en la misma iglesia en Éfeso. ¿Y qué dice? 2 de Timoteo 3, 6 y 7. Aquí leemos de mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Entonces tenemos aquí un grupo de mujeres aparentemente. Están aprendiendo algo, pero el problema es que están cargadas de pecados y arrastradas por diversas concupiscencias. Y no están llegando al conocimiento de la verdad. Entonces, en este contexto específico, Pablo está diciendo, estas mujeres necesitan aprender a calmarse, a controlarse, y no buscar a dominar a sus esposos, o al pastor Timoteo, o a los otros líderes de la iglesia. En las 2 epístolas a Timoteo, entonces, leemos de estas personas, y la solución en los 2 casos siempre es lo mismo: instrucción en la sana doctrina, la palabra de Dios. Pablo no enseña la inferioridad de la mujer, sino la condición caída del corazón humano. Entonces, esas son 2 razones por las cuales la mujer no es más susceptible que el hombre a ser engañada. Una tercera razón es la razón práctica de experiencia. Nosotros, por experiencia, sabemos que no es cierto. Sabemos que sí, tal vez una mujer es más simple que otro hombre, pero también hay hombres que son más simples que otras mujeres. Hay mujeres que aprenden muy bien la palabra de Dios. Y cuando Dios les da la oportunidad de enseñar en su contexto apropiado, ellas entienden y exponen la palabra de Dios en sus clases, en los contextos apropiados. Entonces, simplemente por experiencia, sabemos, hay mujeres inteligentes, hay hombres inteligentes. Hay hombres insensatos, hay mujeres insensatas. Pablo no está enseñando que la mujer es más susceptible o más simple que el hombre. Y la cuarta razón es una razón bíblica o una razón comparativa con otro pasaje.
Entonces, ahora les invito a ver el otro pasaje en el Nuevo Testamento que nos habla acerca de Eva. Segunda de Corintios 11:3. Segunda de Corintios capítulo 11, versículo 3. ¿Qué dice Pablo aquí? Escribiendo a otra iglesia. Me temo, dice Pablo, me temo que así como la serpiente engañó a Eva con su astucia, así también los sentidos de ustedes sean de alguna manera apartados de la sincera fidelidad a Cristo. Pablo no está hablando a mujeres únicamente aquí, está hablando a la iglesia entera, hombres y mujeres. ¿Y qué dice? Que todos estos miembros de la iglesia, todos estos creyentes, dice, yo me temo que así también los sentidos de ustedes, hombres y mujeres, sean de alguna manera apartados de la sincera fidelidad a Cristo. Entonces, la importancia de este versículo es que nos enseña de manera comparativa con 1 Timoteo capítulo 2, que el caso de Eva no tiene una aplicación exclusiva a las mujeres, tiene una aplicación humana para los hombres, para las mujeres, para los niños, para las niñas. Todos somos simples de corazón. Así que para regresar a nuestra idea principal, el ejemplo de Eva nos enseña a confiar en Dios y no en nuestros corazones. Entonces hablamos de Eva y nuestra condición caída. Ahora vamos a hablar de Eva y nuestra salvación, la salvación de esa condición. ¿Qué dice otra vez el versículo 15? Pero se salvará la mujer engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Ya dije que este pasaje es un pasaje muy difícil de entender, pero un comentarista dijo en particular este versículo 15 es uno de los versículos del Nuevo Testamento más difíciles de interpretar. ¿Por qué es difícil? Es que, ¿qué hacemos con este versículo? ¿Cómo somos salvos? Somos salvos por fe, claro. Pero entonces, ¿cómo se salvarán las mujeres? ¿O qué significa que dice que se salvará la mujer engendrando hijos? Entonces, ¿es el hecho de dar a luz que trae salvación? ¿Qué significa este versículo? Entonces, vamos a ver nuestro segundo punto del mensaje. El primer punto fue Eva y nuestra condición caída, la condición de nuestro corazón. Ahora vamos a ver el segundo punto, Eva y nuestra salvación. ¿Cómo somos salvos? Desde Eva hasta ahora, hombres y mujeres, ¿cómo somos salvos? Hay varias posibilidades de interpretación de este versículo. Como dije, tal vez signifique que la mujer es salva por el hecho de dar a luz. Pero ahí tenemos un problema porque hay mujeres que no dan a luz. Hay mujeres que no son madres. Y también es un problema porque sabemos por pasaje tras pasaje que no somos salvos por ninguna obra, ningún acto. Solo somos salvos por fe en Jesús. Entonces esa posibilidad no funciona. Una segunda posibilidad es que la palabra salvarse no tiene un sentido teológico, sino un sentido físico. O sea, la mujer es preservada físicamente en el proceso de dar a luz. Es posible, pero esa interpretación tampoco no cuadra muy bien con lo que sigue, si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Una tercera interpretación que han dado los teólogos es que la mujer es preservada en una posición en la familia. Y esta interpretación considera como primordial la posición de una mujer como madre dentro de una familia. Pero esa interpretación no cuadra con el resto de la Biblia. Porque aunque la Biblia honra y eleva la posición de la madre, no es la única posición para la mujer.
Hay muchas otras funciones que las mujeres pueden cumplir. Y otra vez, repito que muchas mujeres no son madres. Entonces, esa interpretación no funciona muy bien. Una cuarta interpretación teológica es la que la mujer, como el resto de la humanidad, es salva por el nacimiento de un bebé específico, por el nacimiento de Jesús, el Hijo de Dios. Es interesante esa interpretación. Es cierto que somos salvos por la bendición que Dios le dio a María de engendrar a Jesús, pero no cuadra con este pasaje, porque este pasaje dice que la mujer se salvará engendrando hijos. Entonces no está hablando específicamente de Jesús. Entonces, ¿qué hacemos con este versículo 15? La mayoría de las interpretaciones que han dado los teólogos no satisfacen, no funcionan con este pasaje o con el resto de la Biblia que conocemos. Entonces, tenemos que dar la respuesta bíblica para la salvación. La mujer y el hombre son salvos por fe. ¿Cómo vemos esto en este pasaje? Bueno, vamos a ver palabra por palabra. Dice que se salvará engendrando hijos, si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Entonces vemos la posición primordial de la fe, si permaneciere en fe. Y sabemos que todos somos salvos por fe si permanecemos en la fe. Eso no quiere decir que podamos perder la salvación, no. Creemos que si alguien profesa tener fe, pero luego rechaza a Cristo, el único Salvador, es que su fe no era verdadera. Tenía una creencia, un entendimiento, pero nunca había puesto su fe en Jesús y en el sacrificio de Jesús. Entonces, una mujer se salvará solo si permaneciere en fe. Y entonces, esa frase, engendrando hijos, ¿qué tiene que ver aquí? Bueno, recordemos que una de las maldiciones que Dios dio después de la caída del hombre fue para la mujer. Dijo que el parto iba a ser doloroso. Entonces, esa experiencia para las mujeres que la tienen es dolorosa. Puede ser muy dolorosa, puede ser peligrosa. Entonces, incluso de esa maldición, del pecado, de nuestra condición caída, de nuestro corazón engañoso, del engaño del diablo, de todo nuestro pecado y también de todo el dolor del parto, o para el hombre, el sudor de trabajar, podemos ser salvos en todas esas experiencias y salvos de todas esas maldiciones si permanecemos en fe. Y añade aquí el apóstol Pablo virtudes primordiales, virtudes muy importantes para la vida cristiana. Amor, que es la fundación del cristianismo y del carácter cristiano. Dios es amor. Si no amamos a nuestro hermano, dice Juan, en 1 de Juan, no conocemos a Dios. En fe, amor y santificación, porque un creyente verdadero, una cristiana verdadera, sigue siendo santificado progresivamente. Con modestia, y esta frase con modestia va de mano con lo que Pablo ya ha dicho en cuanto a un espíritu manso, en un espíritu tranquilo en la mujer. Entonces Pablo no está enseñando otra teología de la salvación aquí. Está hablando de la condición pecaminosa y caída en que encontramos. Y Eva nos recuerda que somos engañados muy fácilmente. Y Pablo también nos recuerda de la salvación que tenemos por fe. Entonces, este es un pasaje difícil. Hay frases, hay palabras difíciles de interpretar, pero no nos perdamos en los detalles. Hay diferentes interpretaciones, no tenemos que estar de acuerdo sobre cada frase, cada palabra, pero lo que sí podemos ver aquí y aplicar a nuestra vida es claro. Primero, nuestro corazón es engañoso. Nuestra salvación está en Dios, no en Adán,
no en Eva, no en nosotros, solo en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Y si usted todavía tiene su Biblia abierta, estamos en el segundo capítulo de 1 Timoteo, pero ¿qué dice al final del capítulo 3? No vamos a explicar todo el pasaje, pero nos recuerda cómo somos salvos. 1 Timoteo 3, 14 dice: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Así que el ejemplo de Eva nos enseña a no confiar en nuestros corazones, sino confiar en Dios. Cuando confiamos en nuestro corazón engañoso, las consecuencias son desastrosas. Y nos enseña la gravedad de nuestro pecado. Y nos enseña que a veces pecamos siendo engañados. A veces es deliberadamente, pero a veces simplemente somos tan simples y tan necios que somos engañados por el pecado. Ahora, vamos a ver un pasaje más en esta conclusión, porque es el pasaje que nos viene a la mente cuando hablamos del engaño de nuestro corazón. Voy a leer y vamos a proyectar en la pantalla Jeremías capítulo 17, versículos 5 a 10. Y vamos a ver qué nos dice sobre la condición de nuestros corazones, la condición de mi corazón y la condición de su corazón. Jeremías 17, 5 a 10. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en Jehová, y cuya confianza es Jehová. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Conocemos bien ese versículo: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Pero ver el pasaje, el contexto nos ayuda, porque el versículo 5 empieza diciendo: maldito el varón que confía en el hombre. Y luego dice: bendito, no maldito, sino bendito el varón que confía en Jehová. Hermano mío, hermana mía, usted es fácilmente engañado o engañada, y yo también. No confiemos en nuestro corazón. No seamos como Eva en ese aspecto. Confiemos en Dios. Y como siempre en esta serie sobre personajes bíblicos, fijemos nuestra mirada en Cristo Jesús, quien es nuestra esperanza, nuestra sabiduría y nuestra salvación. 1 Corintios capítulo 1, Pablo dice: gracias a Dios, ustedes ahora son de Cristo Jesús, a quien Dios ha constituido como nuestra sabiduría, nuestra justificación, nuestra santificación y nuestra redención, para que se cumpla lo que está escrito: el que se gloríe en el Señor.